Humanismo Digital con Joan Clotet. Creo que eso ayuda a entender como las conexiones profundas realmente que tiene todo el conocimiento que tenemos en nuestras manos y que al final está como encajado en lugares en los que parece que no puede salir, pero en realidad todo forma parte de lo mismo. Por tanto, creo que debe permitir la reflexión, por supuesto debe permitir el fallo y debe permitir la duda, que creo que esto es algo que como que nos hemos olvidado un poco, ¿no? De lo importante que es dudar para seguir haciéndose preguntas. Creo que estamos como súper acostumbrados a lo categórico, a los maestros que te dicen cosas y son así. Por tanto, creo que estas son cosas que deberían pasar. Y sé que todo esto, incluso abrir 6 libros en mi casa y conectarlos, por eso lo hago en agosto, pues va en contra de la eficiencia. Con lo cual es todo el rato una lucha contra lo que el mundo nos pide. Pero tampoco tengo claro si la eficiencia va en contra de un aprendizaje significativo. Entonces, ahí tengo un poco de... Tengo que pensar más sobre esto porque no lo sé. En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir conversación y reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. Conocer un poco mejor a personas interesantes y aprender. Ese es el origen de este espacio y hoy creo que tenemos un buen ejemplo de ello. Descubrí a María Cano en una conversación en LinkedIn y me interesó su perfil singular. La mayoría de personas se presentan con su formación o su trabajo actual y eso hace ya tiempo que no es suficiente para diferenciarnos. María es una mujer curiosa que necesita encontrar respuestas fuera de las cajas habituales y nos cuenta, como veréis, que se siente más cómoda y reconocida en las intersecciones de esas cajas. Con ella tocaremos varios temas, quizá os parezcan demasiados o inconexos, pero me pareció que explorar con curiosidad los intereses y la visión de María en temas en los que ha invertido su tiempo y energía, como filosofía de la ciencia, bioética, posthumanismo, inteligencia artificial o conocimiento, podía ser una buena muestra de su espíritu inquieto. María se hace muchas preguntas y sigue empeñada desde niña en no dejar de pensar y en buscar formas diferentes de encontrar soluciones conectando distintas áreas de conocimiento. Cuanto más amplia sea nuestra mirada, más sencillo será encontrar esas conexiones que nos ayudan a entender. Os dejo con María, una persona curiosa y activa en el camino de ampliar su comprensión del mundo y de sí misma. Hola María, buenas tardes. Hola, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Joan, muchas gracias. ¿Qué tal ese tiempo por Madrid? ¿Tan caluroso como hoy en Barcelona o peor? Muy caluroso. No sé si peor, pero vosotros con la humedad lo tenéis peor que Sí, nosotros. sí. Los julios de Madrid suelen ser durillos, ah, pero sí, sí. Como además estamos todos enfocando ya a vacaciones, parece que el calor todavía tiene un par o tres de grados más, ¿no? Total, total. Pero estamos con treguas, ¿eh? No estamos tan mal este año como el pasado, yo creo. Muy bien, muy bien. Fantástico, María. Oye, pues lo primero, gracias por aceptar la conversación. Tú eres un caso, pues de estos que me pasa a veces, ¿no? Que conoces a una persona, en este caso, como digo yo, no conoces, sino que digo que preconoces a alguien en LinkedIn, en una conversación interesante. Ya no me acuerdo si en un comentario tuyo o un post de otra persona, ni siquiera en un post tuyo o mío. O A sea que, Almudena bueno. Santos, que nos puso en Ah, contacto. eso es, Así que eso gracias, es. Almudena. Eso es, eso es. Si nos escucha, nos estás escuchando, eso es. Y a partir de aquí, pues no, de lo que leímos, dijimos, ostras, a esta mujer tengo que conocerla porque tiene un perfil muy interesante. Y este podcast fundamentalmente es esto, es decir, invitar a una persona que me parece interesante, que todas lo son, en mayor o menor medida, y nada, plantearte una serie de cuestiones, muchas de las que podrías hablar, porque leyendo un poco tus posts y sabiendo un poquito más de ti, pues hay muchas cosas interesantes. Pero bueno, te planteo unas pocas preguntas y esa sería la propuesta. ¿Mm? Perfecto, ahí Muy vamos. bien. A ver. Genial, María. Pues aquí arrancamos siempre igual, con esta pregunta que dice: ¿quién eres, María? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Vale, pues bueno, mi nombre es María Cano y en realidad me siento más preparada para responderte a qué me ha traído hasta aquí que a qué me dedico en este momento y creo que eso ya te dará alguna pista al respecto de Muy algunas bien. cosas. La cuestión es que en realidad lo que me ha traído hasta aquí en este momento
creo que tiene mucho que ver con la curiosidad, tiene mucho que ver con la necesidad de reflexionar y de encontrar respuestas. Respuestas que en realidad no estuvieran dentro de las cajas que nos muestran en el día a día, ¿no? Que son como las típicas cajas que aprendemos desde pequeños y que bajo mi punto de vista pues lo delimitan todo o lo limitan todo, ¿no? Así que bueno, pues en realidad estaba bastante segura de que había algo más fuera de ellas y, y para mí ese fuera de ellas era en las intersecciones o en los márgenes de estas diferentes cajas, ¿no? Así que creo que lo que me ha traído hasta aquí en parte es esto. En parte también creo que me ha traído hasta aquí el inconformismo, parte de empuje, parte de ilusión y las ganas de aprender y de comprender dónde estamos viviendo y qué es esto que está pasando en este mundo tan cambiante y tan incierto, ¿no? Y bueno, segurísimo y súper importante también me ha traído hasta aquí eh, el impulso de quien me hizo darme cuenta de que en realidad, si desde pequeña no me sentía adaptada o no sentía que me adaptaba bien, era justamente porque lo que estaba haciendo era vivir en esas intersecciones en las que no es fácil explicar nada. Ujú. Entonces, alguien pues me ayudó a salir de ahí, me ayudó a entender que yo estaba viviendo allí y que no estaba dentro de ninguna caja, que no pasaba nada y que en vez de adaptarme lo que tenía que hacer era eh, entenderlo y definir mi propio lugar, ¿no? Esa Ujú. intersección. Así que ahora que he hecho esta introducción un poco etérea, pues básicamente puedo explicarte a qué me dedico, que es, digamos que oficialmente al mundo de los contenidos, ese es oficialmente mi trabajo, al mundo de los contenidos formativos en una startup noruega. Eh, Esa es mi forma de vida, pero en el fondo, fondo de mí, a lo que me dedico es a pensar preguntas, a lanzarlas al aire, siempre preguntas y nunca respuestas, en realidad. Eh, y también a tratar de buscar conexiones entre diferentes áreas de conocimiento, entre diferentes disciplinas que me permitan explicar ese lugar en el que siempre he considerado que vivía. Me dedico básicamente a pensar y a Ujú. seguir aprendiendo todo el rato para poder encontrar soluciones distintas. Muy bien. De hecho, fíjate, ahora lo haces de una manera mucho más extensa porque poner todo lo que has dicho en una tarjeta de visita sería imposible y ridículo. Pero fíjate, la manera en que lo sintetizas en tu perfil de LinkedIn fue lo que me llamó la atención. No recuerdo ahora exactamente cómo lo planteas, pero de manera sintética, pues estás planteando una serie de roles, de motivaciones. Y no sé, para mí eso también es interesante porque, bueno, supongo que tiene que ver con la capacidad o la necesidad que tenemos los humanos de ahorrar energía, etiquetar enseguida y decir tú quién eres, qué has estudiado, de qué trabajas, que nos es más fácil de entender probablemente, ¿no? Y ahí quería abundar un poco, ¿no? Es decir, en ese proceso que apuntabas, en tu primera respuesta, decir, oye, durante nuestra vida nos pasan cosas que nos invitan a entendernos un poco mejor. A veces también a intentar explicarnos en diferentes foros, supongo que adaptando el mensaje, tratando de que nos entiendan, primero entendernos nosotros. Y eso es todo un proceso, ¿no? Entonces, en ese proceso en el que ya apuntabas un poco en tu primera respuesta, cómo está siendo tu experiencia de entenderte, de explicarte y de que te entiendan? Pues, sobre todo, no está siendo fácil. Eso es así. Sobre todo no está siendo fácil la primera, que es entenderme, ¿no? Eso es Mm. más o menos el proceso que te contaba antes. Hay una cosa que tengo la sensación y es que es un proceso que nunca podemos decir, ya está, ya lo he Mm. acabado, ¿no? Porque al final siempre te entiendes más, cuando llegas a un punto vuelves a entenderte de nuevo y vuelves a tener que explicarte y vuelves a tener que hacer que la gente te entienda, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que nunca acaba ese proceso. Eh, pero bueno, también le coges un poco el gustillo, ¿no? Mm. A poder Totalmente. explicarte, bueno, primero entenderte, ¿no? Luego saber explicarte. Eh, y otra cosa que me pregunto, lo lanzo como pregunta también porque no lo sé muy bien, es que si en realidad no te concentras en cada una de las fases, eh, ¿hasta qué punto, tal y como está organizado el mundo ahora mismo, nos centramos más en que nos entiendan que en entendernos nosotros? Ujú. Entonces es como que nos saltamos las dos primeras, nos obsesionamos con que nos entiendan y en realidad ahí terminas un poco como por ser un poco infiel a ti mismo, ¿no? Y no Mm. tener muy claro qué, pero ya estás buscando que te entiendan cuando en realidad tú no sabes lo que quieres explicar. Y creo que Mm. eso es como el principal reto de estas tres palabras que me dices seguidas, ¿no? Eh, Claramente, como te comentaba al principio, entenderme me parece lo más difícil y ha sido el proceso más complejo de todos, pero también el más interesante, Ujú. por otro lado. Y,
supongo que también el proceso de entendernos verdaderamente lo que hace es sentar las bases para poder explicarnos y que lo que expliquemos fluya de una manera más natural. Mm. Eh, y es ahí donde creo que la honestidad en entendernos y en explicarnos hace que el resto tenga más fácil al menos el mensaje. ¿Eso significa que nos van a entender más? Pues no lo creo, en realidad. Pero Mm. creo que si de manera honesta has lanzado algo y le llega a alguien, pues será más fácil que te entiendan cuando realmente tú te entiendes a ti, ¿no? Ujú. Eh, así que creo que básicamente lo llevo regular porque me enfrento a ello todo el rato y me Bueno, gusta. pero fíjate, María, que yo creo que esa es la clave, porque lo fácil sería hacer lo fácil, lo que todo el mundo entiende, lo que es fácil de definir y lo que también nos encasilla como apuntabas, con lo cual, bueno, yo te escuchaba y pensaba, a veces tenemos que hacer la prueba de la abuela, que te decían, ¿cómo le contas lo que haces a tu abuela o a un niño pequeño, ¿no? No, no para limitarlo siempre a ese mensaje, pero decir, si al final te dicen, oye, dilo en 10 segundos y ahí se complica cada vez más, ¿no? Entonces yo creo que hay que podemos adaptar el mensaje, pero el primer tema es ese proceso permanente de entender realmente quiénes somos y además somos seres cambiantes, con lo cual y no somos solo nuestro trabajo. Eso tú decías, oye, mi rol, cómo me gano la vida, quién soy, son preguntas que, bueno, en suma somos nosotros, nosotras. Pero que es un proceso también, como decías, muy interesante, especialmente el primero, que es de por vida. Y otra cosa, María, que me chocó, no me chocó porque creo que estás muy activa en todo lo que tenga que ver con el aprendizaje permanente, pero vaya, de una manera más decidida que la mayoría de personas. Entonces, eh, me gustaría saber en qué inviertes ahora en ti, en tu formación, porque sé que estás en varias cosas, y luego, ¿para qué hacerlo ahora, en este momento de tu vida? Genial. Bueno, esto es casi casi igual de difícil que responder a ¿qué hago? Pero vamos a intentarlo. Y Eh, perdona, María, cuéntame, sí, si quieres, las personas que te descubran hoy también, pues probablemente decir, oye, pues ¿de dónde vienes y dónde estás? Porque te he hecho la pregunta directamente de qué estás haciendo hoy, porque me dijiste el otro día y ahora me he metido en esto. Pensé, wow. Pues si quieres, antes de empezar por el wow, por ubicar un poco a la gente, tu trayectoria y luego decir, oye, exactamente y ahora en qué estás y para qué. genial. Pues mucho más curioso aún todavía, mucho más raro. Eh, pues bueno, yo tuve un fracaso escolar absoluto y mis ídolos de mi vida eran mis profesores de educación física, que eran los que me ayudaban a entenderme, ¿no? El deporte me ayudaba a comprender lo que era y a ponerme, a poner mi valor en algún sitio, ¿no? Mi valor Ujú. estaba puesto en el deporte, con lo cual cuando yo acabé el colegio quería ser como ellos, quería ayudar a las personas o a los niños que pasaban por un proceso como el que yo estaba pasando, de la misma manera que me habían ayudado ellos a mí, con lo cual, bueno, pues me metí en INEF, hice ciencias del deporte en un proceso interesante a través del cual, pues mientras estudiaba, trabajaba y empecé a darme cuenta de que, ostras, me gustaban un montón de cosas y todo lo que tenía que ver con las intersecciones entre diferentes áreas en una misma empresa, en la universidad donde trabajaba, pues me parecía absolutamente interesante. Y ahí es donde empecé como a fomentar en mí esa curiosidad. Acabé INEF y dije, bueno, vale, ¿y ahora qué hago? Llevaba 7 años trabajando también en la universidad mientras estudiaba y dije, bueno, ahora necesito encontrar algo que de alguna manera se vincule con, con INEF, pero que me permita pensar, ¿no? Que me permita Ujú. lanzar esas preguntas que yo ya me hacía a mí misma y que me permita seguir reflexionando acerca de ellas. Y encontré, no sé muy bien cómo, un máster de filosofía de la ciencia en la Universidad de Salamanca y pensé, vaya, mi carrera se llama Ciencias del Deporte. Ujú. ¿Por qué no lo voy a vincular con un máster que se llama Filosofía de la Ciencia, ¿no? Ujú. Bravo por el naming, por quien decidiera ese naming, porque te permitió encontrarles, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, fue un reto absoluto. Me fui a Salamanca por primera vez a estudiar algo que tenía que ver con filosofía y con ciencia. De ninguna de las dos cosas yo había visto nada previamente. Mis compañeros eran todos físicos y filósofos. Yo estaba ahí diciendo, madre mía, pero ¿esto qué es? Bueno, lo que fue es una súper experiencia en la que lo que más me gustaba era sentarme en la cafetería con los físicos y los filósofos y lanzarle preguntas para que se pelearan entre ellos, porque yo no era capaz de responder a nada, ni lo soy ahora, y eso es una cosa que me encanta en realidad. Y bueno, acabé ese máster haciendo un TFM relacionado con cuerpo, tecnología y posthumanismo, lo que me permitió vincularlo con toda la parte de la bioética, porque ahí hay muchísimas cuestiones relacionadas con el dopaje genético, el dopaje tecnológico, y dije, ostras, pues aquí tengo yo otro área para formarme, ¿no? La bioética. Pero
en ese máster, una profesora que me dio una asignatura que me gustó muchísimo, me dijo, ¿sabes que están creando un nuevo grado que se llama Ciencia, Tecnología y Humanidades? Y dije, a ver, cuéntame más de esto que La llamada otra vez. suena muy interesante. Claro, hablábamos antes de las intersecciones, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento y de empezar a encontrar este tipo de preguntas y de respuestas en diferentes lugares, me di cuenta de que la intersección estaba en todas partes. De hecho, el reto que me planteé en el máster de Filosofía de la Ciencia fue responder a todos los trabajos de todas las asignaturas de Filosofía de la Física, Filosofía de la Biología, de todas las asignaturas con el deporte. Era algo que no había hecho todavía nadie y era un poco, bueno, un reto un poco loco, pero al final, pues me encantó, me lo pasé genial, conseguí hacerlo. Lo mismo hice con el TFM y cuando me contaron la existencia de este grado dije, obviamente sí lo voy a hacer. Y luego me dijeron, bueno, pero cada año es un año en Barcelona, uno en Madrid. Y otro en Barcelona y otro en Madrid. Y dije, bueno, no pasa nada, hemos venido a complicarnos la vida cada vez más, no hay problema. Entonces, bueno, pues empecé este grado de Ciencia, Tecnología y Humanidades, un grado increíble, increíble, que tiene 30 créditos al año de ciencias y 30 de humanidades, que permite mezclarlo todo. Las asignaturas están creadas para este máster, o sea, para este grado en concreto, con lo cual son absolutamente novedosas, absolutamente centradas en la actualidad. Y bueno, o sea, lo estoy disfrutando infinito. Y si lo vinculo a tu pregunta, ¿para qué ahora? Pues es curioso porque, bueno, pues porque el proceso mismo de aprender me parece apasionante y invierto, en realidad lo que invierto es tiempo, que es ahora mismo como la moneda de cambio Sin del mundo duda, sin actual, ¿no? duda. Me produce muchísima satisfacción. De hecho, el año pasado en una asignatura del grado, en Historia Social del Conocimiento, lloré de la emoción Qué de bien. pensar, wow, o sea, estoy en este lugar, ¿no? Qué suerte haber encontrado esto y que me permita disfrutar tanto de este proceso, ¿no? Em, Supongo que ahora que he conseguido entenderme en ese proceso previo que te contaba, es cuando realmente estoy siendo capaz de disfrutar del proceso de aprender, que creo que Mm, es la clave y que es algo esencial para realmente poder aprender. Y ahora mismo me parece esencial formarnos porque estamos viviendo en un mundo en constante cambio. Y podría parecer que la tecnología tiene todas las respuestas a las preguntas que nos hacemos, pero en realidad diría que tenemos una responsabilidad que es la de reflexionar y la de cuestionarnos cosas ujú. y de no aceptar todo como una realidad, ¿no? Como todas las cosas que pasan como algo real. Eh, Me parece súper interesante una frase que dice Eric Sadin, un filósofo, que dice algo así como la realidad ahora se erige más por la tecnología que por los propios humanos, Mm, ¿no? Y de alguna manera salir de eso, ¿no? Poder cuestionarnos las cosas me parece absolutamente interesante. No podemos dejarlo todo en manos de la tecnología. Así que creo que invierto tiempo en formación porque no quiero dejar de pensar y ujú, porque sigo empeñada en encontrar esa forma diferente de encontrar soluciones, más allá de esa única forma de solucionar las cosas que nos han enseñado. ujú. La verdad es que escuchándote, María, piensas en muchas personas, algunas conversaciones parecidas que he tenido y que, y que tengo una persona en particular que me decía, mira, Joan, yo hice esto, estudié esto, con sus condicionantes, pero claro, cuando tenga tiempo, o cuando me jubile y proyecte a futuro, invertir tiempo y energía en aquello que con 16, 17 años ya intuía que era quizá lo suyo, pero que bueno, unas decisiones ya más predefinidas o ya una conexión con la vida, bueno, con mantener un nivel de vida en lo que quieras que trabajes y pagarte tus facturas, pues y por eso te digo, una persona como tú que está activa, que toma decisiones en esto y que pues me parece muy, muy interesante. A ver, tampoco por sugerir que las personas hagan lo que tú haces lo que crees que te conviene más y yo también, pero sí que es verdad que planteas, y yo coincido contigo, ¿no? Con la importancia de estar permanentemente activos en lo que tenga que ver con aprender, porque el mundo cambia y a más o menos ritmo tenemos que cambiar con él, ¿no? Entonces, sé que es una pregunta muy abierta, pero tú que vienes del mundo académico y estás mucho más cerca que muchas personas en el mundo del conocimiento, ¿qué sugieres que deberíamos reforzar? ¿Qué tipo de habilidad o de habilidades, sea cual sea nuestra profesión? Nos escuchará gente que hará trabajo de todo tipo, probablemente más profesionales cercanos al mundo de la gestión de personas, talento, pero si alguien dijera, escuchándote tú con tu pasión y tu entusiasmo, es verdad, debería empezar
a hacer aquello que me interesa, pues ¿qué le sugieres que debería estar en su agenda para revisar? Pues a ver, si te lo dijera desde dentro de una caja, te diría que todo lo que tenga que ver con tecnología, pero eso ya te lo va a decir todo el mundo. Entonces, Mm, por supuesto, todo lo que tenga que ver con lo humano, sí que es importante entender y aprender a utilizar la tecnología, pero sin la tecnología, o sea, sin lo humano, la tecnología no puede funcionar realmente. Así que creo que debemos ser capaces de acoger toda esa parte humana, pero si te lo respondo desde fuera de la caja, en realidad, ostras, cualquier disciplina por la que la gente sienta pasión, ¿sabes? mm, Creo que al final, y esto también es un sesgo y me lo pongo muy fácil, pero es que si todo está conectado y todo es una red, que no va a estar conectado con aquello que quieras aprender. Claro que va a estar conectado con lo que tú haces ahora y con lo que tú eres, ¿no? Que eso es lo que estamos hablando, ¿no? De ser honesto contigo. Así que diría que cualquier cosa que te ayude a entenderte, a de alguna manera trabajar en tus pasiones, porque eso significa trabajar en ti y por tanto trabajar en explicarte, en entenderte y por tanto en que te entiendan, ¿no? ujú, Y si todo está conectado, eh, ¿por qué no va a estar conectado a eso que queremos hacer al final? Yo creo que cuando dejamos de lado una pasión, hay una parte de nosotros que estamos aparcando también. Y creo que eso termina pasando factura de alguna forma. Eh, y en realidad, no sé en qué porcentaje, pero aparcamos las cosas por las que sentimos pasión porque no tenemos tiempo. Pero mm. seguro que no tenemos tiempo o es que estamos priorizando otras cosas, ¿no? Así que, No, no, total. Y das un consejo muy bueno, porque el hecho de reconectar con aquello que nos apasiona. Muchas veces también piensas, no, cuando era niño, ¿qué asignatura te gustaba? A lo mejor te gustaba porque intuías que aquello eras bueno, eras buena, o el profesor, como decías antes, o la profesora, pues tenía más impacto en ti. Y realmente el hecho de desentumecer ese músculo del aprendizaje, sea cual sea la disciplina, pues puede hacer que nos vengamos arriba. Tú serías un ejemplo en la banda alta, pero que no todo es decir, currar, currar, producir, producir, y algún día ya me actualizaré en no sé qué, sino que de repente, pues dedicar algo de tiempo y energía a aprender nos puede hacer redescubrir, pues que hay un espacio ahí y estoy contigo, que nos da energía positiva. Yo dedico 10 minutos cada día, no soy ejemplo de nada, pero el otro día mi hija me decía, ¿por qué practicas inglés en el Duolingo? Duolingo, una aplicación gratuita, 10 minutos al día. Y le decía, bueno, no hago solo inglés, pero básicamente es por tener una rutina diaria de aprendizaje y aquellos 10 minutos tener la sensación de que no sé si aprenderé cosas nuevas, seguro que sí, pero como mínimo no pierdo las que ya sé. Y está en mis manos y no me cuesta un duro. Y tiene que ver más con lo que decías tú de esa energía positiva, decir, oye, es como estar matriculado al gimnasio y no ir, a lo mejor a nivel de conciencia empiezas bien y te frustra, pues sí. hacer, por pequeño que sea, hacer. Yo creo que cuando ya a lo mejor has dejado de ser estudiante a tiempo completo hace mucho tiempo, es una barrera que hay que reducir. Y yo estoy muy de acuerdo contigo. Tú serías un gran ejemplo de ir avanzando en ese camino, ¿no? Pero aparte ahora tenemos Muy en bien. nuestras manos muchísimo contenido, o sea, charlas TEDx. Bueno, yo antes, durante mucho tiempo, estuve viendo una charla TEDx. ¿Y te acuerdas del programa de redes de Punset? Ostras, ese programa era súper guay y cada día veía un programa de redes y un TEDx. Y al final es eso, coger la rutina de poder pues, seguir aprendiendo y sintiendo curiosidad por cosas y al final conectando, porque ahí no sabes nunca lo que ves. Bueno, de hecho, mira qué casualidad que se llame redes. Acabo de caer ahora, pero bueno. Muy bien. Pues mira, María, también hablando de algunos de tus campos de interés o de aplicación, hablas de algo que está muy en boga, que es la ética y la inteligencia artificial, ¿vale? Es un área en la que eres especialista. ¿Cómo estás viendo tú desde tu mirada, pues esto, la evolución de la inteligencia artificial, la generativa que tiene más protagonismo y qué espacio tiene la ética en todo ello? Pues, vale, a ver. Supongo que el espacio de la ética debería ser todo. Debería ser tenido en cuenta desde el inicio, pero creo que en el momento en el que le tenemos que buscar un espacio ya es que algo no estamos haciendo muy bien, porque en realidad la ética forma parte de nosotros de alguna manera. Lo cierto es que en todas las escuelas que se dan inteligencia artificial o tecnología, la ética es como el último módulo del programa que se da en la última clase, ¿no? Entonces,
ese espacio es casi casi físico, ¿no? O sea, ¿qué espacio le damos a la ética? Pues poco, ¿no? Mm, Eh, es interesante porque en realidad todos somos sujetos éticos todo el rato, en tanto que vivimos, compartimos, trabajamos y nos encontramos con situaciones en las que tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y hacernos responsables en función de nuestra ética y también de nuestros valores. Así que la ética realmente impregna toda nuestra vida, todo el rato. Y eso me suena familiar porque la tecnología también. O mm, vaya sorpresa, ¿no? mm, mm, El caso es que nos hemos olvidado de la ética, creo, o bueno, no lo sé, pero porque la tecnología en realidad lo que nos hace es ser más eficientes y ser más rápidos y ser más todo. Porque ahora mismo lo único que importa es que reduzcamos el tiempo para hacer cada vez más, ¿no? Entonces la ética no es una prioridad, a pesar de que también ocupa nuestra vida por completo, pero no ocupa nuestra vida haciéndonos más rápidos, más eficientes, más, mm, todo más y más, ¿no? mm, Si tuviéramos que definir el concepto de ética, nosotros o las personas que estén escuchando, parece que podríamos tenerlo claro, ¿no? Más o menos, porque vale, si todos tenemos una ética o unos valores, un código moral, pero la definición en realidad no es tan obvia. Y de hecho, eh, aunque nosotros y todas las personas que están escuchando lo definieran de una manera distinta, en realidad estaría bien en prácticamente todos los casos, porque la ética tiene que ver con tomar buenas decisiones mm, para una vida buena. Pero, claro, ¿qué es una vida buena? Y mm, es lo mismo para todos. Entonces, ¿cómo las empresas van a ponerse de acuerdo en esta definición? ¿Y cómo se van a poner de acuerdo en cumplir esos objetivos que tienen? ¿Y cómo van a tener de acuerdo a todos los empleados? Es un proceso que no es fácil, que lleva tiempo. Y como ahora el tiempo preferimos invertirlo en otras cosas para ser más eficientes, pues la ética ocupa ese otro lugar, ¿no? Y tampoco estamos pensando en las consecuencias que puede tener, porque obviamente la inteligencia artificial, pues la evolución de la tecnología y la inteligencia artificial me parece apasionante. O sea, no mm, podría decirte lo contrario. Creo que tenemos la suerte de estar viviendo en un momento súper interesante, histórico, de cambio de paradigma total. Estamos en un momento increíble para aprender, para cuestionarnos el conocimiento y la tecnología es un área que está presente en todas partes de nuestra vida. Incluso, de alguna manera, decide y organiza la información que consumimos, que es ya como todo. Pero la cuestión es que estos avances hacen surgir algunas preguntas éticas que deberíamos abordar para poder garantizar que de alguna manera la tecnología sigue avanzando en pro de un uso responsable. No mm, solamente de una creación responsable de la tecnología, sino también de un uso responsable. Lo importante es que tanto si usamos la inteligencia artificial o la programamos siendo una empresa, como si la usamos a nivel usuario, el hecho de tener claro y ser conscientes de cuáles son los retos a los que nos vamos enfrentando día tras día como sociedad y como individuos es súper importante. Y nos están poniendo en la cara de alguna manera estos retos cuando suceden cosas, pero no mm. antes. Voy a citar así un poco, voy a citar a Ortega. Muy bien, muy Es bien. como, yo no soy filósofa, pero me lo permito, siento por los filósofos, pero Ortega decía que la técnica es mera forma hueca y que es incapaz de determinar el sentido de la vida, con lo cual, evidentemente hace falta lo humano, hace falta una visión humanista Mm, que haga converger ambas disciplinas. Y aquí de nuevo tenemos la intersección, ¿no? Qué importante esa intersección de áreas de conocimiento para explicarnos todo. Eh, Creo que esta necesidad de lo humano y esta unión de ambas disciplinas lo que nos ayudaría es a sentar unas bases que nos permitieran crecer, hacer crecer la tecnología y la innovación, pero crecer como sociedad sin tener miedo a las consecuencias que pudiera tener una tecnología que no tuviera límites, ¿no? mm, Porque la falta de límites es justamente aquello que tiene consecuencias graves e impredecibles para nosotros como sociedad. Lo que no sé es si es realmente posible crear un marco que lo delimite, un marco con mm. características de alguna manera Universal, humanas, ¿no? Mm, exacto, de lo mm, humano, si la tecnología crece tan rápido, porque ¿es realmente posible hacer crecer lo humano a la misma velocidad que la tecnología está creciendo? Entonces yo creo que ahí deberíamos de ser mm, responsables en eso, ¿no? mm. En delimitar y en crear esos marcos que nos ayudaran a... Bueno, y además, Mariano, citas a Ortega y dices no soy filósofa con mucha humildad,
pero también me lo pones me invitas a pensar, decir, oye, esto no es trabajo solo de filósofos. Con lo cual, tu mismo ejemplo, decir, oye, esta misma conversación, ¿qué preguntas deberíamos hacernos para decidir cuál debería ser nuestra buena vida? Antes de que alguien las piense por nosotros y nos induzca a pensar lo que ellos o ellas piensan que deberíamos comprar, consumir, votar o lo que fuera, ¿no? Con lo cual, el hecho de parar, reflexionar, dudar, hacernos preguntas, ya es muy potente. Y tirando de esta vena filósofa tuya, o filosófica si quieres, ¿no? Para que no se nos enfaden los licenciados y licenciadas en filosofías o practicantes a tiempo completo, una habilidad clave es el pensamiento crítico. Entonces, lo mismo, si alguien que ahora mismo nos está escuchando, yo te invito a seducir a nuestra audiencia sobre explicarles qué es esto y cuál es su valor. Alguien que diga, sí, sí, lo he escuchado muchas veces, pero no sé si lo he entendido. Tú que tienes una capacidad también didáctica, ¿cómo lo explicamos a quien nos escucha para qué es espíritu crítico y para qué? Pues, a ver, para mí el pensamiento crítico ahora mismo es todo lo que necesitamos. Es literalmente la forma en la que vamos a poder estar en el mundo como individuos individuales con nuestros pensamientos, nuestras sensaciones y todo, siendo conscientes de que estamos en este mundo, ¿no? Eh, y ya cuesta, porque vamos corriendo a todas partes. Pero, bueno, pongo un ejemplo, espero que no me escuchen muchos compañeros míos de la universidad, pero voy a poner un ejemplo sobre esto, ¿no? Pues cuando empecé el grado, que estaba en primero, ya ChatGPT estaba por allí, ¿no? Y todos mis compañeros de la universidad, pues hacían los trabajos eh, con ChatGPT. Claro, ellos nunca se han enfrentado a un trabajo en blanco. Nunca han Mm, tenido un folio en blanco para empezar un trabajo. Y a mí eso me parecía, ostras, o sea, me parece una sensación, se me ponen los pelos de punta de decirlo solamente, o sea, es que me parece una sensación increíble y que por supuesto puede tener consecuencias en la manera en la que pensamos, en la que mm, reflexionamos, ¿no? Y la cuestión es que muchos de ellos ni siquiera se cuestionaban lo que ChatGPT decía porque aprobaban. Entonces, mm, ¿para qué se lo van a cuestionar, no? Y luego, bueno, di una charla en una universidad en el área de educación y de repente preparándola me cuestioné que ellos tienen el futuro en sus manos. O sea, mm, tienen el futuro de la educación en sus manos y ellos mismos no se plantean ni se cuestionan las cosas. Lo que dice ChatGPT, ¿qué van a enseñar? ¿Cómo van a enseñar a que la gente... Entonces, me parece como el típico juego del teléfono escacharrado que hacíamos antes, ¿no? En plan, las cosas se van poniendo en la red, se va alimentando con cuestiones que no son exactamente así, aunque cambien un poco, y entonces no son exactamente así, y es una cadena infinita que llega a un lugar en el que nadie se cuestiona nada, porque nunca, o sea, no porque no lo hagan, que no lo hacen, sino porque nadie les ha enseñado a hacerlo. O sea, vamos a mm, llegar a un momento en el que las personas que enseñen no lo habrán hecho. Y en ese momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a mm. pensar? ¿Quién se va a cuestionar las cosas? Le preguntaba a mi jefe un día, le decía, eh, ¿sabes que vas a terminar contratando a estas personas? O sea, ¿qué vamos a hacer en ese momento, no? Mm. Eh, si no nos planteamos y no tenemos un pensamiento crítico y capacidad para razonar lo que vemos y lo que nos ponen delante, ¿cómo vamos a hacerlo, ¿no? ¿Qué vamos a enseñar? Entonces, bueno, pues pensar, hacerse preguntas, cuestionarse las cosas que vemos y saber escuchar me parece absolutamente clave para estar en este mundo de una manera crítica que nos permita vivir y ser nosotros, pudiendo poner en duda las cosas antes de asumir que son verdades categóricas, ¿no? Mm. Por eso yo creo que, pues, discernir entre argumentos ahora mismo es súper importante por muchas cuestiones también sociales y políticas que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y que es súper importante poder cuestionar, ¿no? También distinguir la información, ahora con las fake news, me parece súper importante poder pararte y decir, vale, un momento, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Quizás me parezca que lo tenga, pero igualmente lo puedo comprobar. Eh, Como vamos tan deprisa y el tiempo es la moneda de cambio, estamos en una especie de rueda que cada vez va más rápida, ¿no? Pero creo que es súper importante para sacar conclusiones, para encontrar respuestas. Y además es curioso porque el pensamiento crítico tiene como finalidad la acción de eso, Mm. ¿no? Entonces no es tanto como la posibilidad de reflexionar y ya, sino que eso toma acción, toma camino y, y tenemos que desarrollarlo Sí, porque sí, si no, ¿qué sí, vamos a sí. hacer?
Sí, muy de acuerdo y además que el contexto no ayuda, ¿no? Lo que decías, la velocidad o la orientación a la acción, la inercia de resolución hacia un problema que a lo mejor ya no existe, ¿no? Pero que a lo mejor el que dirán o lo que se espera de nosotros no es una pregunta incómoda, es decir, un segundo, ¿no? Yo estoy pensando que, no, 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 tira, tira. Entonces yo creo que bueno, estoy muy de acuerdo contigo. Y fíjate, siguiendo el hilo, digamos, de este mundo tan hiperactivo que lo digital ha acelerado hace ya muchas décadas. Pues antes hacías mención, ¿no? A cómo te ganas parte de tus ingresos vienen conectado a una empresa de gestión del conocimiento y de manera general el conocimiento en el que tú estás, nos decías, ¿no? Explorando, conectando. Claro, convive en una multitud de oferta, ¿no? Estamos en un mundo hiper infoxicado, siguiendo el término que generó Alphonse Cornell hace muchos años ya. Entonces, ¿cómo hacemos para que personas nativos digitales, como tú mencionabas antes, cómo hacemos para que el conocimiento, cualquier tipo de conocimiento, sea atractivo, genere curiosidad? Me parece todo un reto, ¿no? Cuando tengo tanta información y a lo mejor no suficientemente entrenado o mi criterio o un espíritu crítico, como mencionabas, ¿cómo hacemos para que algo tenga interés y alguien le dedique tiempo y energía? Bueno, una súper buena pregunta. Y voy a pensar en alto porque en realidad no tengo ni idea, así que seguramente empiece diciendo cosas un poco más filosóficas Muy eh, bien. y después me vaya un poco más hacia la práctica. Pero en realidad siento que el conocimiento debe ser real y esto es muy raro, pero lo pienso en serio. Debe ser de verdad, debe tener el objetivo único de servir de conocimiento. Creo que ahora hay mucho conocimiento y mucho contenido en la red que sirve para otras cosas y que están relacionados con dar para recibir algo, ¿no? Creo que el conocimiento, como conocimiento entendido de esta forma, debe ser algo honesto, honesto desde la persona que lo comparte, ¿no? De hecho, creo que debe ser compartido y para mí debe ser abierto, pero abierto en el sentido de que cada vez creo menos en preguntas que están cerradas, que están acotadas y que dan una respuesta única, ¿no? Creo que deben dar menos respuestas y lanzar más preguntas y dejar que las personas pues se pregunten, se cuestionen acerca de lo que están aprendiendo y de sí mismos, ¿no? Que también estábamos hablando antes, cómo se conecta todo lo que aprendemos con lo que somos. Eh, por supuesto, debe poderse conectar con otras cosas, porque en realidad todo forma parte de lo mismo, ¿no? Y creo que también ser aplicable y práctico. Eso es algo que como que el conocimiento académico, por así decir, pues parece que se aleja, ¿no? Creo que necesitamos hacer que las personas que aprenden sientan cosas y se emocionen con cosas, porque creo que es como la clave para aprender, hablamos de un aprendizaje significativo, ¿no? Pues para que sea significativo creo que hay que emocionarse. Y pongo un ejemplo que me gusta, ¿no? Yo estoy deseando que llegue agosto porque quiero sentarme en mi casa a abrir 6 libros que nada tengan que ver el uno con el otro y conectarlos. Y te prometo que no sé muy bien cómo, los cojo aleatoriamente de la librería, de la estantería que tengo y trato de conectarlos aunque a priori no tengan nada que ver. Y se conectan, ¿no? Y eso da una emoción. eh, Creo que eso ayuda a entender como las conexiones profundas realmente que tiene todo el conocimiento que tenemos en nuestras manos y que al final está como encajado en lugares en los que parece que no puede salir, pero en realidad todo forma parte de lo mismo. Por tanto, creo que debe permitir la reflexión, por supuesto debe permitir el fallo y debe permitir la duda, que creo que esto es algo que como que nos hemos olvidado un poco, ¿no? De lo importante que es dudar para seguir haciéndose preguntas. Creo que estamos como súper acostumbrados a lo categórico, a los Mm, maestros que te dicen cosas y son así. Por tanto, creo que estas son cosas que deberían pasar. Y sé que todo esto, incluso abrir 6 libros en mi casa y conectarlos, por eso lo hago en agosto, pues va en contra de la eficiencia, con lo cual es todo el rato una lucha contra lo que el mundo este nos pide. mm, Pero tampoco tengo claro si la eficiencia va en contra de un aprendizaje significativo. mm, Entonces, ahí tengo un poco de tengo que pensar más sobre esto porque no lo sé. Me hace gracia porque cuando quieres escribir un libro o quieres empezar un doctorado, te piden que digas en qué categoría quieres mm, ubicarlo. Oh. Y tú dices, ya, y si lo quiero ubicar en 3, ¿qué hacemos? Claro. Ya, pues eso no, eso, ya, pero ¿dónde? Y yo, bueno, pues es que, no, es que eso no es académico, ¿no? Bueno, no es académico, vale, asumo que no es académico, pero, ostras,
como no es exactamente académico, entonces no puedo entrar, ¿no? Es como que me cierran la puerta al añadir diferentes cosas. Tiene que ser de un área en concreto. Para mí el conocimiento debe ser lo contrario a eso, Ujú. ¿sabes? Y creo que eso tiene que ver con ser honesto con el contexto y con lo que estamos aprendiendo, porque claro, ¿cómo vamos a responder a los problemas complejos de la vida actual si seguimos tratando de responderlos desde un único área, ¿no? Así Sí, sí. que así es como Claro. creo que deberían de ser, no sé. Total, y además, fíjate, mencionabas al profesor, al maestro. Hace muchos años el conocimiento lo tenían unas pocas personas, ¿no? Los maestros, el clero, y los alumnos iban allí a escuchar, ¿no? A escuchar y entender. Ahora el conocimiento, no sé si el conocimiento, pero información o conocimiento potencial está en todas partes desde hace muchos años, ¿no? Entonces ahí yo creo que hacen falta otras habilidades y lo planteas muy bien, de decir, oye, al final hay una serie de atributos que para cualquier maestro, profesional, desde muchos ángulos, de acompañar a personas a entender, a conocer, a conectar. Ahí hay un reto, bueno, has dicho muchísimas cosas muy interesantes que creo que deberían ser motivo de reflexión en cualquiera ser humano que está realmente intentando aportar en esto, ¿no? Porque como decías también hay muchas personas que están haciendo de robots, mecanizando la generación de supuestos contenidos para generar movimiento, likes, y en el fondo duran 5 nanosegundos porque ¿para qué seguir a un robot si no me explica nada nuevo y no me emociona y no me hace aprender nada? Así que, bueno, yo creo que también vuelve un poco, al menos desde mi punto de vista, a algo que nos viene del cerebro y del corazón también, ¿no? Y que va enfocado también a personas como nosotros, ¿no? Mira, Mm. María, por una cuestión de tiempo, porque siempre explico lo mismo, pero es que es verdad, siento que estaría aquí hablando de horas contigo, pero por dejarlo en una píldora, digamos, consumible, quiero hacerte una pregunta que conecta, que parece un poco desconectada, pero tiene un poco con la actualidad. Estamos a punto de empezar los Juegos Olímpicos de París en pocos días. Y antes mencionabas así muy rápidamente ese máster que hiciste, Cuerpo, Tecnología y Posthumanismo, conectado con deporte de alto rendimiento, esa suma de disciplinas que conectaban pues, áreas que te interesan y en las que también has dado pasos en tu vida. La pregunta es, ¿cómo serán los Juegos Olímpicos del 2034? ¿Te soy sincera? Por favor. No tengo claro si debería haber Juegos Olímpicos, tal y como los conocemos ahora, en 2034. Porque Ujú, creo que los valores de los Juegos Olímpicos que, que fueron ya no existen. Que los valores del deporte, tal y como nos los cuentan, como una panacea de la salud y demás, ya no existe tampoco. Eh, Creo que de hecho está bastante alejado de lo que nos venden. Eh, en el título de mi TFM, que ha sido un descubrimiento increíble, bueno, hago una unión entre intersección entre tecnología y cuerpo y deporte. Y para mí la clave de todo esto es que está basado en el antropocentrismo. Y por ahí no vamos muy bien. Porque evidentemente el cuerpo es la herramienta fundamental del deporte, pero que el deporte está basado en el concepto de héroe deportivo al que todos nos queremos parecer. El deporte lleva a límites insospechados a los deportistas que casi casi no se miran a ellos mismos porque quieren seguir perpetuando ese concepto de héroe, de ir más allá, cada vez más allá. Hay unos límites físicos y la única forma de superar esos límites físicos del cuerpo es la tecnología. Con lo ujú, cual, ahí es donde conecto deporte, cuerpo y alto rendimiento, en tanto que la tecnología es el único aparato que conseguirá expandir los límites humanos y seguir alcanzando esos récords que en realidad lo que hacen es conectarnos con las expectativas de una sociedad de deporte espectáculo que está ávida de casi casi con una libido gregaria que nos hace seguir, ¿no? Sin cabeza a ese héroe deportivo, a esos héroes deportivos, ¿no? Bueno, acaba de pasar con el fútbol y lo veremos en los Juegos Olímpicos este año. Entonces ahí se enmarca el dopaje genético y el dopaje tecnológico como otro punto clave para reflexionar acerca de los límites éticos, ¿no? Y de cuáles son los límites físicos, ujú, humanos del deporte y cómo la tecnología puede conseguir superarlos y dónde queda la salud del deportista ahí, ¿no? ujú. Así que Bueno, una visión muy interesante y además poniendo el foco también en nosotros como espectadores. Es decir, cambiará la propuesta, las personas humanas, de momento, pero ya veremos, que estamos aplaudiendo o admirando o comprándonos las zapatillas de determinada marca y tiene que ver también con lo que nosotros esperamos de un espectáculo deportivo, lo que nos conecta desde el punto de vista no solamente
lo que digo yo, el corazón a la cabeza y al bolsillo, las 3 cosas, ¿no? Exacto. Genial, pues ojalá que lo veamos y lo podamos comentar dentro de un tiempo también, sería fantástico. De momento, en pocos días veremos las Olimpiadas de París, todavía bastante humanas a mi entender, pero bueno, estoy contigo que vivimos tiempos fascinantes y vamos a ver cosas muy, muy interesantes en las que pensar y reflexionar. Bueno, María, mi última pregunta también, este podcast solo tiene 2 preguntas fijas, la primera y la última es de qué te gustaría que habláramos tú y yo dentro de 5 años. Pues hombre, sería muy interesante hablar de los Juegos Olímpicos que Por ejemplo, habrán sucedido, exactamente, y también sería muy interesante hablar de qué está pasando con la inteligencia artificial y qué está pasando con el conocimiento, ¿no? Hemos conseguido cambiar la forma de ver el conocimiento, hemos conseguido cambiar la forma de planteárselo a la gente. Estamos empezando a cuestionarnos más cosas, estamos siendo capaces de lanzar preguntas que hagan reflexionar a la gente y salir de su mundo habitual. Eso sería muy pues me interesante poder parece hablar. una muy buena conversación. Espero que esta, para las personas que nos escuchen, también les parezca interesante. También pretende ser un conocimiento, no sé, con la vocación de que sea honesto, compartido, abierto, ido tomando nota, aplicable, práctico. Eso lo valorarán quien nos escuche. Pero de entrada yo he disfrutado y aprendido escuchándote. Espero que tú también. Muchísimas Y gracias. nada, con ganas de repetir dentro de no demasiado tiempo y hablar de estos y de otros temas porque están pasando cosas alrededor y en nuestro interior que creo que son muy interesantes y hay que ponerles foco de vez en cuando sin prisas y sin más presión que el compromiso mutuo de conversar, de disfrutar y de salir de la conversación con la mirada un poco más amplia. Así que gracias por este tiempo compartido. Que va, gracias a ti, un placer. Muchas gracias por la invitación y espero que podamos seguir compartiendo cosas así de apasionantes. Esto está garantizado. Depende de ti, de mí. Genial. María, de momento, a disfrutar de esas vacaciones y de esa conexión de libros. Estaré atento a LinkedIn a ver el resultado de esa conexión de libros aparentemente desconectados, porque son esas pequeñas grandes cosas que nos enseñan también a decir que esto hay que entrenar y todos tenemos ocasiones en el día a día de emular a las personas que estáis más activas en esto. Yo creo que todos somos capaces y hay que despertar también a las demás personas que pequeños pasos también nos llevan a redescubrirnos a tiempo. Genial, Súper. María. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias, buenas vacaciones y hasta bien pronto, ¿de acuerdo? Gracias. Y adiós. Bien, pues llegamos una vez más al final de este nuevo episodio, el número 80. Gracias como siempre por vuestro tiempo y atención. Recomendad el episodio en vuestras redes si lo consideráis de valor y os invito como siempre a mi casa digital joanclotet.com donde encontraréis todos los episodios anteriores y más información sobre mí. Nos escuchamos bien pronto en Humanismo Digital. Hasta entonces, cuidaos mucho.